El sol de agosto caía implacable sobre las calles empedradas de Zacatecas, convirtiendo el aire en una masa densa y sofocante que hacía brillar el asfalto con espejismos de agua inexistente. La colonia San José, en las afueras de la ciudad colonial, parecía un lugar olvidado por el tiempo y por las autoridades. Un rincón donde la modernidad llegaba a cuentagotas y las tradiciones se mezclaban con la pobreza silenciosa que caracterizaba a tantos barrios periféricos mexicanos. Las casas de adobe se alineaban desordenadas, con sus fachadas agrietadas, pintadas en tonos desvaídos de rosa mexicano, azul cielo y amarillo ocre, y ventanas protegidas por rejas oxidadas que alguna vez fueron blancas, pero ahora mostraban el color rojizo del óxido acumulado durante décadas. Los cables eléctricos colgaban peligrosamente bajos entre los postes de madera inclinados, formando telarañas negras contra el cielo azul intenso. Era el tipo de barrio donde todos se conocían por nombre y apellido, donde las madres gritaban los nombres de sus hijos desde las puertas al atardecer, con esa mezcla particular de cariño y exasperación, donde los perros callejeros dormitaban bajo cualquier sombra disponible, y donde los secretos, cuando existían, pesaban como piedras en el fondo de un pozo, hundiéndose en el silencio colectivo que todos habían aprendido a mantener. Mateo tenía 12 años y conocía cada rincón de esas calles como si fueran las líneas de su propia mano. Alto para su edad, con el cabello negro siempre despeinado, que se negaba a obedecer cualquier intento de peinado, y ojos oscuros que reflejaban una madurez prematura forjada por la necesidad y la soledad. Pasaba las tardes con su grupo de amigos explorando lotes baldíos, llenos de escombros y hierba seca, callejones donde los grafitis contaban historias de pandillas y amores adolescentes, y patios abandonados donde la naturaleza lentamente reclamaba lo que alguna vez había sido territorio humano. Su madre, Refugio, trabajaba 14 horas diarias en una maquiladora en el parque industrial del otro lado de la ciudad. Un edificio gris y sin ventanas, donde centenares de mujeres cosían uniformes escolares bajo luces fluorescentes que zumbaban constantemente. Salía de casa antes del amanecer, cuando el aire todavía estaba fresco y las estrellas aún brillaban débilmente sobre los cerros que rodeaban Zacatecas, y regresaba cuando las estrellas ya brillaban de nuevo en su máximo esplendor, tan cansada que apenas tenía energía para cenar antes de caer rendida en su cama. Mateo había aprendido a cuidarse solo desde los 8 años, a preparar frijoles refritos con el aceite justo para que no se quemaran, tortillas de maíz calentadas en el comal heredado de su abuela, arroz rojo con tomate y caldo de pollo en polvo, y huevos revueltos con jitomate y chile serrano cuando había un poco de dinero extra. Había aprendido a hacer su tarea bajo la luz tenue de un foco pelón de 40 watts que colgaba del techo amarillento por manchas de humedad, a lavar su uniforme escolar los domingos para tenerlo listo el lunes, a guardar las monedas que sobraban del mandado para comprar un helado ocasional en la tienda de Don Chuy. Era una vida de responsabilidades tempranas, de infancia comprimida por circunstancias económicas que miles de niños mexicanos compartían en colonias como San José a lo largo y ancho del país. Esa tarde, Mateo caminaba junto a sus amigos por la calle Mártires, un nombre irónico para una vía polvorienta donde las casas eran aún más viejas y algunas estaban completamente abandonadas, con ventanas rotas que parecían cuencas vacías observando el vacío, puertas arrancadas de sus bisagras y techos parcialmente colapsados, dejando ver las vigas carcomidas por la humedad y el paso del tiempo inexorable. Diego, un niño pecoso de 11 años con una cicatriz en la ceja izquierda que había ganado en una caída de bicicleta 2 veranos atrás,
señaló con dedo tembloroso hacia una propiedad que todos conocían, pero que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, como si nombrarla pudiera invocar algo terrible. Era una casa de 2 pisos construida en un estilo que había sido elegante en los años 80, pero que ahora exudaba decadencia y misterio, con las ventanas tapiadas con tablones de madera clavados en cruz, algunas ya podridas y dejando huecos por donde se filtraba una oscuridad que parecía más densa que la simple ausencia de luz. El edificio estaba rodeado por un muro alto, de concreto pintado de un amarillo descolorido por los años, manchado por filtraciones de agua que habían creado patrones abstractos parecidos a mapas de países inexistentes y coronado por fragmentos de vidrio incrustados en cemento. Una medida de seguridad que ahora servía más para mantener secretos dentro que para mantener intrusos fuera. En la colonia corrían rumores sobre ese lugar desde que Mateo tenía memoria. Algunos decían en susurros que había pertenecido a un hombre poderoso que desapareció hace años en circunstancias misteriosas, dejando atrás fortunas en propiedades y cuentas bancarias que nadie se atrevía a reclamar. Otros murmuraban historias más oscuras en voz baja cuando creían que los niños no escuchaban. Historias sobre vehículos que llegaban en la madrugada con las luces apagadas, sobre gritos que algunos vecinos juraban haber escuchado décadas atrás, pero que nadie reportó nunca a las autoridades, sobre olores extraños que emanaban del patio trasero en ciertas noches de verano, cuando el viento soplaba en dirección a las casas vecinas. Eran historias que los adultos cortaban de inmediato cuando notaban que los niños escuchaban, cambiando abruptamente de tema con una urgencia que solo servía para hacer las historias más intrigantes y aterradoras en la imaginación infantil. La casa llevaba el nombre de Rogelio Campos en los registros públicos del catastro municipal. Un empresario que había hecho fortuna meteórica con contratos de construcción del gobierno estatal en la década de los 90, una época dorada de privatizaciones y obras públicas donde fortunas se hacían y se perdían en el tiempo que tomaba firmar un contrato. Campos había llegado a Zacatecas desde Guadalajara a principios de los 90, un hombre de origen humilde que decía haber hecho su dinero en bienes raíces, pero que pronto mostró conexiones impresionantes con figuras del poder estatal. Sus empresas, Constructora Campos y Desarrollos Inmobiliarios del Norte, habían ganado contratos millonarios para construcción de carreteras que conectaban pueblos remotos, escuelas primarias en comunidades rurales, que frecuentemente quedaban sin terminar, y edificios gubernamentales en la capital del estado cuyo costo final siempre superaba el presupuesto original por márgenes escandalosos. Su nombre apareció brevemente en los periódicos locales a finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando varios periodistas valientes comenzaron a investigar irregularidades en licitaciones públicas, documentando casos donde la empresa de Campos había ganado contratos sin competencia real, donde los precios cotizados eran significativamente más altos que los estándares de mercado, donde materiales de construcción especificados en contratos nunca aparecían en las obras terminadas. Hubo artículos detallando reuniones entre Campos y gobernadores, fotografías de él en eventos sociales de la élite política zacatecana, menciones de propiedades lujosas en la costa del Pacífico y vehículos de lujo importados que contrastaban dramáticamente con su historia oficial de self-made man. Pero las investigaciones se detuvieron abruptamente a mediados de la década de 2000. Archivos desaparecieron de oficinas gubernamentales. Periodistas fueron transferidos a otras ciudades o renunciaron súbitamente. Y el nombre de Rogelio Campos gradualmente desapareció de las páginas de los diarios. Campos
Nunca más fue visto en público después de 2013, evaporándose de la vida social y empresarial zacatecana como si nunca hubiera existido. La casa quedó abandonada, vigilada por un muro que parecía crecer más alto y más amenazante con cada año que pasaba, un monumento silencioso a secretos enterrados en concreto y tierra. Fue Santiago, el más pequeño del grupo con apenas 9 años, pero el más curioso de todos, quien notó la grieta. Una fisura larga y profunda recorría el muro por el lado que daba al callejón trasero, oculto de la calle principal. La grieta era reciente, probablemente causada por las lluvias torrenciales que habían azotado Zacatecas la semana anterior. El agua había socavado los cimientos y el concreto se había partido. ¿Creen que podamos ver qué hay adentro?, preguntó Santiago con los ojos brillantes de excitación. Los otros 4 niños, Mateo, Diego, Lupita, una niña de 11 años con coletas apretadas y mirada desafiante, y Ángel, un niño delgado de 12 años que siempre llevaba una gorra de los Tuzos del Pachuca, se acercaron a examinar la grieta. La abertura era estrecha, pero lo suficientemente ancha como para que un niño pudiera pasar si se comprimía. «No deberíamos», dijo Mateo, aunque su voz carecía de convicción. Todos sabían que la curiosidad ya había ganado. Diego ya estaba empujando pedazos sueltos de concreto, ampliando la grieta. El polvo blanco caía sobre sus manos mientras trabajaba, y pronto los 5 niños estaban ayudando, usando piedras y palos para romper más secciones del muro debilitado. El sonido del concreto quebrándose resonaba en el callejón vacío. Era un sonido seco, como huesos rompiéndose, que hacía eco contra las paredes cercanas. El primer grito vino de Santiago cuando logró meter la cabeza por la apertura y vio el patio trasero de la casa. No era un grito de dolor, sino de terror puro, un chillido agudo que salió de lo más profundo de su pecho y rebotó por las calles de la colonia San José. Los perros comenzaron a ladrar en las casas vecinas. Una mujer mayor, doña Estela, salió a su patio y miró hacia el callejón frunciendo el ceño con preocupación. Mateo jaló a Santiago hacia atrás. El niño estaba pálido, temblando, con los ojos abiertos como platos. No podía hablar, solo señalaba hacia la apertura con mano temblorosa. Diego se asomó siguiente y su grito fue igualmente perturbador. Uno por uno, los niños miraron a través del hueco en el muro, y uno por uno sus gritos cortaron el aire caliente de la tarde zacatecana. Lo que vieron detrás de ese muro cambiaría todo, grabándose en sus retinas y en sus pesadillas para el resto de sus vidas. El patio estaba cubierto de tierra removida recientemente, con montículos irregulares que formaban un patrón desconcertante, como si alguien hubiera estado excavando y rellenando hoyos de diferentes profundidades sin plan aparente. La tierra era de un color más oscuro que el suelo normal del desierto zacatecano, casi negra en algunos lugares, húmeda a pesar del calor abrasador que había dominado la ciudad durante semanas. Pero lo más perturbador, lo que haría que Santiago gritara hasta quedar sin voz y que Lupita vomitara en el callejón minutos después, eran las marcas en el suelo, surcos profundos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde la puerta trasera de la casa hasta diferentes puntos del patio, dejando rastros que la lluvia y el tiempo no habían podido borrar completamente. Los surcos formaban caminos sinuosos que terminaban en los montículos de tierra oscura, contando una historia que ningún niño debería ser capaz de leer, pero que todos comprendieron instintivamente en lo más profundo de sus almas. Y había más, detalles que harían que investigadores forenses experimentados sintieran náuseas semanas después. Piezas de ropa emergiendo parcialmente de la tierra como flores macabras, una manga de camisa azul claro descolorida por el sol y la humedad.
el tejido desgarrado por algo que no querían imaginar, un zapato de mujer de tacón bajo color café asomando entre las piedras, como si su dueña hubiera dejado un pie enterrado mientras el resto de ella simplemente desapareció. Un fragmento de lo que parecía ser una mochila escolar con personajes de caricatura desvanecidos, y lo más horrible, mechones de cabello humano enredados en raíces secas. Las manchas oscuras en el suelo eran inconfundibles incluso para ojos infantiles. Sangre seca, oxidada por el tiempo, pero todavía visible en charcos fantasmas que se extendían desde algunos de los montículos. Incluso bajo la luz dorada del atardecer que normalmente hacía que todo en Zacatecas pareciera hermoso y nostálgico. Esas manchas se veían terriblemente rojas, oscuras, acusatorias. El olor que emergía de ese patio era indescriptible. Una mezcla de tierra húmeda, descomposición y algo químico que quemaba la parte posterior de la garganta. Era un olor que ninguno de los niños conocía, pero que todos reconocieron instintivamente como el olor de la muerte, el olor de la maldad humana concentrada en un espacio que debería haber sido un simple patio trasero, donde una familia podría haber cultivado tomates o colgado ropa a secar. Mateo sintió que su estómago se revolvía, retrocedió del muro, respirando con dificultad. Los otros niños estaban igual de conmocionados. Lupita lloraba en silencio, las lágrimas dejando surcos limpios en sus mejillas polvorientas. Ángel se había sentado en el suelo, abrazándose las rodillas. Diego miraba fijamente al vacío, procesando lo que acababan de presenciar. «Tenemos que decirle a alguien», susurró Mateo finalmente. Su voz sonaba extraña, más adulta de lo que debería. «Tenemos que avisar a la policía». Los otros asintieron, pero ninguno se movió inmediatamente. Había algo en ese descubrimiento que los había paralizado, como si al ver dentro de esa casa hubieran cruzado una línea invisible, como si ahora supieran algo que no deberían saber, algo peligroso. Cuando finalmente corrieron hacia la calle principal, sus gritos alertaron a los vecinos. Doña Estela fue la primera en salir, seguida por don Roberto, un hombre mayor que había sido maestro de primaria. Los niños hablaban todos al mismo tiempo, señalando hacia el callejón, tratando de explicar lo que habían visto. Sus voces se mezclaban en una cacofonía de terror y urgencia. Más vecinos salieron de sus casas. La señora García, que vendía tamales en la esquina, dejó su olla hirviendo para acercarse. El joven Tomás, un albañil de 25 años, vino corriendo desde el otro lado de la calle. Pronto había una multitud de unas 20 personas reunidas, escuchando las historias entrecortadas de los niños sobre lo que habían descubierto detrás del muro de la casa Campos. Don Roberto fue el primero en caminar hacia el callejón para verificar. Era un hombre de 60 años, con el cabello completamente blanco, y una postura todavía erguida que reflejaba sus años de autoridad en el aula. Se asomó por la grieta en el muro, y cuando se volvió hacia la multitud que se había acumulado detrás de él, su rostro había perdido todo su color. Sus manos temblaban cuando sacó su teléfono celular, un modelo viejo y rayado, y marcó el número de emergencias. En menos de 30 minutos, 3 patrullas de la policía municipal llegaron a la colonia San José. Los oficiales establecieron un perímetro alrededor de la propiedad con cinta amarilla. Uno de ellos, un comandante de mediana edad con bigote espeso y uniforme impecable, llamado Héctor Salazar, interrogó a los niños. Mateo notó cómo el comandante evitaba hacer contacto visual directo, cómo sus preguntas eran mecánicas, como si estuviera siguiendo un protocolo sin realmente querer conocer las respuestas. Los paramédicos revisaron a los niños por shock. Refugio llegó corriendo desde la maquiladora, su delantal todavía puesto, el cabello suelto de la redecilla que usaba en el trabajo. Abrazó a Mateo con fuerza, preguntándole una y otra vez si estaba bien.
Las otras madres también llegaron, recogiendo a sus hijos, haciendo las mismas preguntas, recibiendo las mismas respuestas fragmentadas. Mientras la noche caía sobre Zacatecas, más autoridades llegaron. Camionetas sin placas con ventanas polarizadas se estacionaron alrededor de la cuadra. Hombres con chalecos que decían Fiscalía tomaron control de la escena. Instalaron luces brillantes que iluminaban el callejón como si fuera de día. El comandante Salazar fue relevado de su puesto por oficiales de rango superior que llegaron desde la capital del estado. Los vecinos de la colonia San José se quedaron afuera de sus casas observando. Había algo en el aire esa noche, una tensión que todos podían sentir, pero que nadie sabía cómo nombrar. Era el peso del conocimiento terrible, la certeza de que algo monstruoso había estado ocurriendo a pasos de donde vivían, donde sus hijos jugaban, donde preparaban sus comidas y dormían tranquilos por las noches. Mateo observaba todo desde la ventana de su pequeña casa. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas imágenes, la tierra removida, la ropa emergiendo del suelo, las manchas oscuras. Se preguntaba quiénes eran esas personas, cuánto tiempo habían estado allí, si alguien los había buscado, si alguien los había extrañado. Se preguntaba cosas que ningún niño de 12 años debería preguntarse. Refugio se sentó junto a él en la cama, pasando su mano por su cabello despeinado. No dijo nada, porque no había palabras que pudieran hacer esto mejor. Simplemente estuvo allí, su presencia un ancla en medio de la tormenta de confusión y miedo que Mateo sentía. Afuera, las luces brillantes seguían iluminando la noche, y el sonido de voces y radios llenaba el aire. La colonia San José había despertado a una pesadilla que siempre había estado allí, solo que ahora ya no podían ignorarla. Los días siguientes a la ruptura del muro trajeron una transformación radical a la colonia San José. La Casa Campos se convirtió en el epicentro de una investigación que atrajo atención nacional. Camiones de noticias de las principales cadenas televisivas de México se estacionaron en las calles estrechas, bloqueando el tráfico. Reporteros con micrófonos y camarógrafos con equipos pesados entrevistaban a cualquier vecino dispuesto a hablar. Las luces de las cámaras brillaban a toda hora, creando una atmósfera surreal en el barrio que antes había sido invisible para el resto de la ciudad. En las primeras excavaciones, los equipos forenses encontraron lo que los niños habían vislumbrado y mucho más. Trabajando meticulosamente bajo carpas blancas que protegían la escena del sol abrasador, los especialistas desenterraron restos humanos. El número exacto no fue revelado inicialmente, pero los rumores se propagaban como fuego en la comunidad. Algunos decían que eran 5 cuerpos, otros susurraban que eran más de 20. La verdad, cuando finalmente emergió en fragmentos a través de declaraciones oficiales cautelosas, fue que habían encontrado 16 conjuntos de restos en diferentes estados de descomposición. Mateo no volvió a la escuela durante una semana. Ninguno de los niños que rompieron el muro lo hizo. Un psicólogo enviado por el gobierno estatal vino a sus casas para sesiones de terapia. Era un hombre joven, con lentes redondos y voz suave, que hacía preguntas sobre cómo se sentían, qué pensaban, si tenían pesadillas. Mateo le contó sobre los sueños que tenía, donde corría por callejones interminables, perseguido por sombras sin forma. Le contó cómo el olor del concreto roto ahora le provocaba náuseas. No le contó sobre la culpa que sentía, la sensación de que tal vez deberían haber dejado el muro intacto, que algunas verdades eran demasiado terribles para ser desenterradas. Refugio tuvo que faltar al trabajo para estar con Mateo. La maquiladora le descontó los días, dinero que no podían permitirse perder, pero ella no dudó.
Su hijo la necesitaba. Cocinaba sus platillos favoritos, pozole rojo y enchiladas zacatecanas, tratando de traer normalidad a través de la comida. Hablaban poco, pero ella siempre estaba cerca, una presencia constante que le recordaba que no estaba solo en esto. La investigación oficial comenzó a revelar detalles que congelaron la sangre de todos en Zacatecas. Los restos pertenecían a personas que habían desaparecido en los últimos 10 años. Algunos eran hombres jóvenes, otros mujeres. Había un adolescente de 17 años que había desaparecido camino a la escuela en 2019. Una mujer de 32 años que no regresó de su trabajo en una tienda de abarrotes en 2016. Un hombre de 45 que salió a comprar tortillas y nunca volvió en 2017. Cada identificación traía consigo una oleada de dolor renovado para las familias que habían pasado años buscando, preguntando, esperando. El nombre de Rogelio Campos volvió a aparecer en los titulares. Los periodistas desenterraron su historia, conectando puntos que muchos preferían ignorar. Campos había sido un contratista próspero, con vínculos profundos con políticos estatales. Sus empresas habían ganado contratos millonarios para construcción de carreteras, escuelas y edificios gubernamentales. Pero también había acumulado enemigos, competidores que se quejaban de procesos licitatorios amañados, trabajadores que denunciaban condiciones laborales peligrosas, periodistas que investigaban sobornos y malversación de fondos. Campos había desaparecido en 2013, justo cuando un gran jurado estatal estaba por convocar audiencias sobre corrupción en contratos públicos. Su desaparición fue reportada por su esposa, quien insistió que había salido a una reunión de negocios y nunca regresó. La investigación policial fue superficial, archivada rápidamente como un caso sin resolver. La casa quedó abandonada, sellada por orden judicial como parte de la investigación patrimonial, pero nunca fue inspeccionada adecuadamente. Ahora, 12 años después, las preguntas que debieron hacerse entonces explotaban en la conciencia pública. ¿Quién había estado usando esa propiedad después de la desaparición de Campos? ¿Por qué nunca se inspeccionó exhaustivamente? ¿Cómo pudieron enterrar 16 cuerpos sin que nadie notara? ¿Dónde estaba la policía municipal, la fiscalía estatal, las autoridades que supuestamente protegían a los ciudadanos? Las respuestas comenzaron a filtrarse a través de fuentes anónimas dentro de la investigación. Un patrón perturbador emergió. Varios de los desaparecidos habían sido activistas, miembros de organizaciones de derechos humanos o familiares de otras personas desaparecidas que habían hecho demasiado ruido buscando justicia. Una mujer había liderado protestas frente al Palacio de Gobierno exigiendo que se investigara la desaparición de su hermano. 2 hombres habían testificado en investigaciones sobre corrupción policial. Un periodista freelance había estado escribiendo artículos sobre fosas clandestinas en el estado. La conexión era innegable e insoportable. La Casa Campos no había sido el escondite de un asesino serial solitario. Había sido un punto de disposición sistemática, un lugar donde personas inconvenientes desaparecían permanentemente. Y la escala de la operación, su duración, la selección específica de las víctimas, todo apuntaba a algo mucho más organizado que el crimen ordinario. Mateo escuchaba las noticias desde su casa, veía los rostros de las víctimas en la televisión, fotografías viejas mostradas por familias en lágrimas. Había una niña pequeña que sostenía la foto de su padre, un hombre sonriente con bigote que había desaparecido cuando ella tenía 3 años. Ahora tenía 9 y finalmente sabía dónde estaba su papá. Había una madre anciana, casi 80 años, que había estado buscando a su hijo durante 6 años. Lloraba frente a las cámaras, diciendo que al menos ahora podía enterrarlo apropiadamente, darle descanso.
En la colonia San José, el miedo se instaló como una niebla espesa. Los vecinos hablaban en voz baja en las esquinas. Algunos expresaban alivio de que finalmente se conociera la verdad. Otros susurraban preocupaciones sobre represalias, sobre qué pasaría ahora que el secreto había salido a la luz, porque todos sabían que para que algo así sucediera durante tanto tiempo, para que 16 personas fueran enterradas en pleno barrio habitado sin que nadie interviniera, tenía que haber complicidad en niveles altos. Don Roberto organizó una reunión comunitaria en la escuela primaria local. Unas 100 personas se presentaron, llenando el patio de la escuela bajo la luz amarillenta de los pocos faroles que funcionaban. Había madres con bebés en brazos, jóvenes con las manos en los bolsillos, ancianos apoyados en bastones. Don Roberto subió a una pequeña tarima improvisada y pidió silencio. Habló sobre la necesidad de mantenerse unidos, de no dejar que el miedo los dividiera. Recordó a todos que los niños que rompieron el muro habían hecho algo extraordinariamente valiente sin siquiera saberlo, que habían dado voz a los que ya no podían hablar. Propuso formar un comité de vecinos para dar seguimiento a la investigación, para asegurarse de que no fuera archivada como tantas otras, para presionar por justicia real. Pero en medio de su discurso, 3 camionetas negras con ventanas polarizadas se estacionaron afuera de la escuela. Hombres en trajes oscuros salieron, su presencia amenazante sin necesidad de palabras. No eran policías uniformados, sino algo más ambiguo, más peligroso. Se quedaron allí, observando, tomando fotografías con sus teléfonos, dejando claro que estaban monitoreando quién asistía a la reunión, quién hablaba, quién organizaba. La multitud se dispersó rápidamente. Las familias recogieron a sus hijos y se fueron a casa sin hacer contacto visual con los hombres de las camionetas. El mensaje era claro: involucrarse demasiado, hacer demasiadas preguntas, exigir demasiadas respuestas podría ser peligroso. La valentía que don Roberto había intentado inspirar se evaporó ante la realidad fría del poder que tenían enfrente. Esa noche, Mateo no pudo dormir nuevamente. Escuchaba cada sonido fuera de su casa, el ladrido de los perros, el motor de un coche pasando, las voces distantes. Refugio también estaba despierta en su habitación. Mateo podía escuchar su respiración irregular a través de la pared delgada que separaba sus cuartos. Ninguno de los dos hablaba sobre el miedo que sentían, pero estaba allí, un peso invisible que presionaba contra sus pechos, dificultando incluso el acto simple de respirar. La mañana siguiente trajo noticias que confirmaron los peores temores de la comunidad. Don Roberto había sido visitado durante la madrugada por 2 hombres que tocaron a su puerta. Le dijeron que sería mejor para todos si dejaba de organizar reuniones, si dejaba que las autoridades hicieran su trabajo sin interferencias. Fue una visita cortés en su lenguaje, pero absolutamente clara en su intención. Don Roberto, un hombre que había enfrentado salones llenos de niños inquietos durante 40 años sin pestañear, estaba visiblemente sacudido cuando contó esto a sus vecinos más cercanos. El comité de vecinos nunca se formó oficialmente. Las reuniones comunitarias cesaron. La colonia San José volvió a su rutina, pero algo fundamental había cambiado. Ahora todos sabían lo que era posible, lo que había sucedido a pasos de sus hogares. Y también sabían que hablar demasiado alto al respecto podría tener consecuencias terribles. 3 semanas después del descubrimiento, la investigación oficial comenzó a mostrar señales preocupantes. El equipo forense que había estado trabajando en el sitio fue reemplazado por uno nuevo del nivel federal. Los primeros investigadores fueron reasignados sin explicación clara. Los reporteros, que habían estado cubriendo la historia intensamente, comenzaron a recibir presiones de sus editores para reducir la cobertura.
Algunos mencionaron amenazas veladas, llamadas anónimas en medio de la noche, mensajes sin firmar, sugiriendo que sería mejor enfocarse en otras noticias. El fiscal especial asignado al caso era un hombre llamado Bernardo Ortega, conocido en círculos legales por su habilidad para hacer que casos complicados desaparecieran silenciosamente. Alto y delgado, con el cabello peinado hacia atrás con gel y trajes caros que contrastaban con el entorno humilde de la colonia San José, Ortega dio conferencias de prensa donde hablaba mucho sin decir nada. Usaba lenguaje técnico y legal que confundía más que aclaraba. Prometía transparencia mientras clasificaba documentos clave como confidenciales por razones de seguridad nacional. Las familias de las víctimas identificadas comenzaron a organizarse. Formaron un colectivo llamado Voces de los Desaparecidos y contrataron abogados independientes para representarlas. Se reunían en la casa de la señora Esther Vega, cuyo hijo de 23 años, Carlos, había sido uno de los cuerpos identificados. Esther era una mujer de 50 años, pequeña, pero con una determinación de acero. Había pasado 5 años buscando a Carlos, visitando morgues, presionando a policías indiferentes, poniendo carteles con su foto en cada poste de luz que encontraba. Mateo comenzó a ver a Esther regularmente. Ella pasaba por la colonia distribuyendo volantes, hablando con vecinos, preguntando si alguien recordaba haber visto algo sospechoso cerca de la casa Campos en los últimos años. Siempre llevaba una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y reportes. Su rostro mostraba las marcas del dolor prolongado, arrugas profundas alrededor de sus ojos y boca, pero también una ferocidad que Mateo encontraba inspiradora y aterradora al mismo tiempo. Un día, Esther se acercó directamente a Mateo mientras él jugaba con una pelota en la calle. Se agachó para estar a su nivel y le habló con voz gentil pero firme. «Quiero agradecerte», dijo. «Tu valentía, la de tus amigos, nos dio la verdad que habíamos estado buscando. Gracias a ustedes puedo finalmente enterrar a mi hijo». Mateo no supo qué responder, solo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Esther le apretó el hombro antes de levantarse y continuar su camino. Pero la gratitud de Esther no era compartida por todos. Pronto comenzaron a circular rumores en la colonia de que la atención traída por el descubrimiento estaba causando problemas. Algunas familias reportaban que habían perdido sus trabajos sin explicación. Otros hablaban de visitas nocturnas similares a las que recibió don Roberto. Grafitis amenazantes aparecieron en paredes, mensajes simples pero claros: no hablen, olviden lo que vieron, cuiden a sus familias. La tensión en la comunidad se volvió palpable. Vecinos que antes se saludaban cordialmente, ahora evitaban contacto visual. Las reuniones informales en las esquinas cesaron. Los niños dejaron de jugar en las calles después del atardecer. La colonia San José se había convertido en un lugar de silencio forzado, donde todos cargaban el peso de lo que sabían, pero no podían decir en voz alta. Mateo notó cambios en su madre. Refugio estaba más nerviosa. Miraba por encima del hombro constantemente. Revisaba las cerraduras de la casa múltiples veces antes de dormir. Un día le dijo que tal vez deberían mudarse, ir a vivir con su hermana en Guadalajara por un tiempo. Mateo protestó. Este era su hogar. Sus amigos estaban aquí, su escuela. Pero vio el miedo real en los ojos de su madre y se quedó callado. La escuela había reanudado, pero el ambiente era diferente. Los maestros evitaban hablar sobre lo sucedido, desviando conversaciones cuando los estudiantes hacían preguntas. Mateo, Diego, Santiago, Lupita y Ángel se habían vuelto casi celebritarios entre sus compañeros, pero no era una fama que disfrutaran. Otros niños los miraban con una mezcla de admiración y miedo,
como si hubieran tocado algo prohibido y ahora estuvieran marcados por ello. Santiago había desarrollado problemas para comer. Su madre lo llevó al médico, quien no encontró nada físicamente malo, pero recomendó más terapia psicológica. Lupita tenía ataques de pánico, momentos donde su respiración se aceleraba sin control y sentía que se iba a desmayar. Diego había comenzado a actuar agresivamente, metiéndose en peleas en la escuela, sacando esa rabia que no sabía cómo procesar de otra manera. Ángel se había vuelto extremadamente callado, pasaba horas solo, dibujando en cuadernos imágenes oscuras que preocupaban a su familia. Mateo trataba de mantener la compostura, de ser fuerte para sus amigos, pero por dentro estaba fracturándose. Se sentía responsable por todo lo que había desatado, por el dolor que ahora todos sentían. Si no hubieran roto ese muro, si no hubieran mirado dentro, tal vez todos seguirían con sus vidas normales. Pero al mismo tiempo sabía que eso significaría que esas 16 personas seguirían enterradas anónimamente, que sus familias seguirían buscando sin respuestas. La culpa tiraba de él en direcciones opuestas. Una tarde, Mateo decidió hacer algo que su madre le había prohibido expresamente. Caminó hasta la casa de Esther Vega. Necesitaba hablar con alguien que entendiera, que no lo tratara como un niño traumatizado que necesitaba protección de la verdad. Esther lo recibió en su pequeña sala llena de fotografías de Carlos, su hijo perdido y ahora encontrado. Esther le preparó agua de Jamaica y se sentaron juntos. Mateo le contó sobre sus sentimientos de culpa, sobre las pesadillas, sobre la sensación de haber destrozado la paz de su comunidad. Esther escuchó pacientemente, dejándolo hablar sin interrupciones. Cuando terminó, ella tomó su mano. «Escúchame bien, Mateo», dijo. «Lo que hiciste, lo que hicieron tus amigos, fue dar voz a los silenciados. Mi Carlos, esas otras 15 personas estaban gritando desde ese patio y nadie los escuchaba. Ustedes rompieron el muro que los mantenía ocultos. Eso no es algo de qué sentirse culpable, es algo valiente. Los que deberían sentir culpa son los que los pusieron ahí, los que permitieron que sucediera, los que ahora quieren que todos nos callemos y olvidemos». Sus palabras tocaron algo profundo en Mateo. Por primera vez, desde que vio lo que había detrás del muro, sintió que tal vez no habían hecho algo terrible, sino algo necesario, aunque doloroso. Esther continuó hablando, explicándole sobre la lucha que su colectivo estaba librando, sobre cómo las autoridades estaban tratando de enterrar la investigación tan efectivamente como habían sido enterrados los cuerpos. Le contó sobre documentos que habían obtenido a través de solicitudes de información pública, evidencia de que había habido reportes previos sobre actividad sospechosa en la Casa Campos que nunca fueron seguidos. Reportes de vecinos que llamaron a la policía al ver camionetas llegando en la madrugada. Reportes de olores extraños. Reportes de ruidos. Todos archivados sin acción. Le explicó sobre los patrones que habían identificado en las desapariciones, cómo muchas de las víctimas habían estado involucradas en activismo social, en denuncias de corrupción, en búsqueda de justicia. No eran desapariciones aleatorias, sino eliminaciones específicas de personas que hacían preguntas incómodas, que no aceptaban la versión oficial, que exigían verdad. Mateo escuchó fascinado y horrorizado. Era como si Esther le estuviera mostrando la estructura oculta detrás de todo, los hilos invisibles que conectaban el poder, la corrupción y la violencia. Entendió que lo que habían descubierto no era un crimen aislado, sino un síntoma de algo mucho más grande, un sistema diseñado para silenciar a los que hablaban demasiado fuerte. Cuando Mateo regresó a casa esa tarde, Refugio estaba furiosa. Le había prohibido visitar a Esther precisamente porque no quería que se involucrara más en esto.
Pero después de escuchar a su hijo hablar sobre lo que había aprendido, su enojo se transformó en algo más complejo. Refugio había vivido toda su vida con miedo, trabajando largas horas por salarios mínimos, evitando problemas, manteniendo la cabeza baja. Había enseñado a Mateo a hacer lo mismo. Pero ahora veía en su hijo algo diferente, una chispa de indignación que se negaba a ser apagada. Esa noche, madre e hijo tuvieron una conversación que ninguno de los dos olvidaría. Refugio le habló sobre su propia historia, sobre el padre de Mateo que había muerto cuando él era bebé, no en un accidente como siempre le había dicho, sino asesinado por negarse a pagar extorsión a un grupo criminal local. Le contó cómo la policía nunca investigó realmente, cómo archivaron el caso rápidamente, cómo ella había aprendido a vivir con ese dolor callado, porque hablar significaba ponerse en peligro. Mateo vio a su madre bajo una nueva luz esa noche. No era solo la mujer trabajadora y cansada que conocía, sino alguien que había sobrevivido tragedias que él apenas estaba comenzando a comprender, y entendió que el miedo que ella sentía por su seguridad venía de un conocimiento doloroso de lo que pasaba a los que desafiaban el sistema. Pero también sintió que no podía simplemente volver a la normalidad, pretender que nada había pasado. Había visto demasiado, sabía demasiado, y aunque era solo un niño de 12 años, sentía la responsabilidad de ese conocimiento. Los meses siguientes fueron un ejercicio en frustración creciente para las familias de Voces de los Desaparecidos y para cualquiera que esperaba justicia real. La investigación oficial se movía a paso de tortuga, plagada de obstáculos burocráticos y retrasos inexplicables. El fiscal Ortega presentó cargos contra un solo sospechoso, un guardia de seguridad de bajo nivel llamado Esteban Morales, que había trabajado brevemente para la empresa de Campos años atrás. Era obvio para todos que Morales era un chivo expiatorio, un peón sacrificado para dar la apariencia de acción mientras los verdaderos responsables permanecían intocables. Morales insistía que era inocente, que solo había vigilado la propiedad ocasionalmente y nunca había visto nada sospechoso. Pero su defensa pública era incompetente o cómplice. La evidencia en su contra era circunstancial en el mejor de los casos. Y sin embargo, el caso avanzaba hacia un juicio que parecía diseñado para concluir rápidamente con una condena que cerraría el caso. Esther y su colectivo luchaban en cada paso. Contrataron expertos forenses independientes que cuestionaron las conclusiones oficiales. Presentaron recursos legales exigiendo acceso a evidencia que estaba siendo ocultada. Organizaron protestas frente al Palacio de Justicia, marchas por las calles de Zacatecas, plantones en plazas públicas. Cada evento era documentado por periodistas valientes que aún se negaban a ser silenciados. Mateo asistió a algunas de estas protestas con su madre. Refugio había tomado una decisión consciente de no esconderse más, de enfrentar el miedo que la había dominado durante años. Llevaba una fotografía ampliada del padre de Mateo, uniéndose a las decenas de otras familias que llevaban fotos de sus seres queridos desaparecidos. La imagen de todas esas caras sonrientes, gente ordinaria cuyas vidas habían sido arrancadas violentamente, creaba un muro visual de dolor colectivo que era imposible ignorar. En una de estas marchas, Mateo conoció a otros jóvenes cuyas vidas habían sido destrozadas por las desapariciones. Había una chica de 16 años, cuya hermana había desaparecido 5 años atrás. Un chico de 14, cuyo padre nunca regresó de trabajar en el campo. Compartieron sus historias en voz baja mientras caminaban por las calles empedradas del centro histórico de Zacatecas, sus voces mezclándose con los cantos de protesta de la multitud. Lo que Mateo aprendió de estas conversaciones fue la magnitud del problema.
Las 16 personas encontradas en la Casa Campos eran solo una fracción del total de desaparecidos en Zacatecas. El colectivo llevaba registro de más de 200 desapariciones sin resolver en los últimos 10 años solo en el estado. A nivel nacional, la cifra superaba las 100.000. 100.000 personas borradas de la existencia. 100.000 familias viviendo en un limbo terrible entre la esperanza y la desesperación. La escala era abrumadora. Mateo se dio cuenta de que no estaban lidiando con casos aislados de violencia criminal, sino con una crisis humanitaria masiva, un problema sistémico que abarcaba todo el país. Y el mecanismo que permitía que esto continuara era el silencio forzado, el miedo cultivado, la impunidad garantizada para los perpetradores. En la escuela, Mateo comenzó a hablar más abiertamente sobre lo que había aprendido. Algunos maestros trataban de callarlo, incómodos con las conversaciones políticas en el aula. Pero otros, especialmente la maestra de historia, la señorita Ramírez, una mujer joven con lentes gruesos y una pasión evidente por la justicia social, lo alentaba. Ella dedicó varias clases a discutir la historia de movimientos sociales en México, desde la Revolución hasta los movimientos estudiantiles de 1968, hasta las luchas contemporáneas por derechos humanos. Los compañeros de Mateo comenzaron a verlo diferente. Ya no era solo el niño que había hecho un descubrimiento macabro, sino alguien que estaba tratando de hacer algo con ese conocimiento. Diego, Santiago, Lupita y Ángel también se involucraron gradualmente. Cada uno procesaba el trauma a su manera, pero encontraron en el activismo una forma de canalizar sus experiencias en algo constructivo. Crearon un periódico escolar donde documentaban historias de la comunidad, entrevistaban a vecinos sobre sus experiencias, escribían artículos sobre la importancia de la memoria y la justicia. Era rudimentario, fotocopias grapadas distribuidas en la escuela, pero representaba algo importante. Jóvenes negándose a ser silenciados, usando sus voces, aunque temblaran al hacerlo. La respuesta fue mixta. Algunos padres se quejaron con la dirección de la escuela, argumentando que los niños no deberían estar involucrados en asuntos tan oscuros y peligrosos. El director, un hombre mayor, cercano a la jubilación, que prefería evitar controversias, trató de prohibir el periódico, pero la señorita Ramírez intervino, argumentando que era un ejercicio legítimo de expresión estudiantil y que cercenar estas voces sería exactamente lo que los opresores querían. La tensión escaló cuando el periódico publicó una edición especial sobre la Casa Campos, incluyendo testimonios de familiares de víctimas y preguntas directas sobre por qué las autoridades no estaban haciendo más. La edición fue confiscada por la dirección y Mateo fue llamado junto con sus amigos a una reunión seria con el director y varios funcionarios del gobierno municipal. En esa reunión, un hombre de traje oscuro que se identificó como funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública les habló en un tono que pretendía ser paternal, pero sonaba claramente amenazante. Les explicó que entendía que eran jóvenes idealistas, que era natural querer justicia, pero que había maneras apropiadas de buscar cambio y ellos estaban yendo por caminos peligrosos. Les dijo que sus acciones estaban poniendo en riesgo a sus familias, que había personas malas en el mundo que no apreciaban que se removiera el pasado. Mateo sintió el miedo subir por su columna vertebral. Este era el momento que había temido, la confrontación directa con el poder que operaba en las sombras. Vio a sus amigos mirando al suelo, claramente aterrorizados. Pero entonces pensó en Esther, en su determinación inquebrantable. Pensó en su madre, quien había decidido enfrentar sus propios miedos. Pensó en las familias que llevaban años buscando verdad. Con voz temblorosa pero clara, Mateo respondió:
Dijo que solo estaban haciendo preguntas, que en una democracia hacer preguntas no debería ser peligroso. Preguntó por qué, si no había nada que ocultar. Las autoridades estaban tan preocupadas por un periódico escolar hecho por niños. Preguntó si el funcionario podía mirar a los ojos a las familias de las víctimas y decirles que dejen de buscar justicia. El silencio que siguió fue tenso. El funcionario no respondió directamente, solo repitió sus advertencias veladas antes de levantarse y salir de la oficina. El director estaba pálido, claramente preocupado por las repercusiones de esta confrontación, pero la señorita Ramírez, quien había estado presente durante toda la reunión, tenía lágrimas en los ojos, una mezcla de orgullo y miedo por estos estudiantes que se negaban a doblegarse. Esa noche, Mateo no durmió. Sabía que había cruzado una línea, que ahora estaba en el radar de personas que no tenían escrúpulos sobre usar violencia para proteger sus secretos. Pero también sentía algo más, algo que no había sentido en meses. Una sensación de propósito, de que su vida significaba algo más allá de simplemente sobrevivir día a día. La reacción no tardó en llegar. La casa de Mateo fue visitada a las 3 de la mañana por hombres que golpearon la puerta con fuerza. Refugio estaba aterrorizada, pero Mateo le dijo que no abriera, que llamara a Esther, a la señorita Ramírez, a los periodistas que habían cubierto el caso. Los hombres se quedaron afuera durante 1 hora, gritando amenazas, diciendo que sabían quién vivía allí, que dejaran de causar problemas. Refugio grabó todo con su teléfono celular. Cuando los hombres finalmente se fueron, ella subió el video a redes sociales. Para la mañana había sido compartido miles de veces. Periodistas nacionales lo recogieron. Organizaciones de derechos humanos internacionales comenzaron a hacer preguntas. El intento de intimidación se convirtió en evidencia pública de la campaña de silenciamiento. La respuesta fue una oleada de solidaridad inesperada. Otros vecinos de la colonia San José, que habían estado callados por miedo, comenzaron a hablar. Compartieron sus propias experiencias de intimidación, sus propias sospechas sobre lo que había estado pasando en la Casa Campos. El muro de silencio comenzó a agrietarse, no roto dramáticamente como el muro de concreto que los niños habían derribado, sino erosionado gradualmente por actos pequeños de valentía de gente ordinaria que decidió que ya era suficiente. El colectivo Voces de los Desaparecidos creció. Más familias se unieron, no solo de Zacatecas, sino de todo México. Comenzaron a coordinar esfuerzos, a compartir información, a apoyarse mutuamente en sus búsquedas individuales. Lo que había comenzado como una tragedia local se convirtió en parte de un movimiento nacional exigiendo verdad, justicia y garantías de que no se repetiría. Mateo se convirtió en una cara de este movimiento, no por búsqueda de atención, sino por circunstancia. Los medios querían la historia de los niños que encontraron los cuerpos, y él estaba dispuesto a contarla si eso significaba mantener presión sobre las autoridades. Dio entrevistas, habló en foros públicos, testificó ante comisiones de derechos humanos. Cada vez que hablaba, trataba de redirigir la atención hacia las víctimas, hacia las familias que seguían buscando, hacia la necesidad de cambio sistémico. Los meses se convirtieron en un año. El caso contra Esteban Morales se desmoronó cuando su coartada fue verificada independientemente. El fiscal Ortega fue removido de su puesto en medio de escándalos de corrupción no relacionados, pero sintomáticos del mismo sistema podrido. Una nueva fiscal, conocida por su integridad y tenacidad, tomó el caso y comenzó a investigar realmente, siguiendo pistas que apuntaban hacia arriba en la jerarquía del poder. Se descubrieron documentos que mostraban que varios políticos estatales de alto nivel
habían conocido sobre las actividades en la Casa Campos. Algunos habían recibido pagos sustanciales de empresas vinculadas a redes criminales. La investigación se expandió más allá de los homicidios para incluir corrupción, malversación de fondos y complicidad en desapariciones forzadas. Arrestos comenzaron a ocurrir, no solo de criminales de bajo nivel, sino de policías, funcionarios gubernamentales, incluso un juez que había archivado sistemáticamente casos relacionados con desapariciones. Cada arresto era una pequeña victoria, una grieta en el muro de impunidad que había protegido a los culpables durante tanto tiempo. Pero la justicia era lenta y parcial. Por cada persona arrestada había otras que escapaban, protegidas por conexiones más profundas, por redes de corrupción que penetraban todas las instituciones. El sistema no cambiaría de la noche a la mañana. Requeriría años, décadas quizás, de lucha persistente. Mateo entendía esto ahora. A sus 13 años había madurado de maneras que ningún niño debería tener que madurar. Había visto la peor cara de la humanidad, pero también la mejor. Había conocido el miedo paralizante, pero también el coraje tranquilo. Había aprendido que la libertad, verdadera libertad, no era simplemente la ausencia de cadenas físicas, sino la capacidad de vivir sin miedo, de hablar verdad sin amenazas, de buscar justicia sin represalias. En el aniversario del descubrimiento de los cuerpos, la colonia San José organizó un memorial. No fue organizado por el gobierno, sino por los vecinos mismos. Instalaron 16 cruces de madera en el lugar donde había estado el muro, ahora completamente demolido. Cada cruz llevaba el nombre de una víctima, su foto, y flores frescas. Era un recordatorio permanente de lo que había sucedido, un rechazo a olvidar. Mateo estuvo allí con su madre, con sus amigos, con Esther y las otras familias. Miraron las cruces en silencio, cada uno procesando sus propios pensamientos y emociones. No había discursos grandilocuentes ese día, solo presencia silenciosa, solo memoria viva. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Zacatecas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Mateo pensó en todo lo que había cambiado en ese año. La colonia San José ya no era un lugar olvidado. Las víctimas ya no estaban sin nombre. Las familias ya no buscaban solas. Y aunque el camino hacia la justicia completa era largo y lleno de obstáculos, había comenzado. Pensó en el muro que habían roto, aquel día de agosto que parecía una vida atrás. Habían roto más que concreto ese día. Habían roto el silencio que permitía que el horror continuara sin ser visto. Habían roto la complicidad pasiva que dejaba a los poderosos actuar sin consecuencias. Habían roto la ilusión de que si simplemente no miraban, si simplemente no preguntaban, estarían seguros. La libertad verdadera, entendió Mateo, comenzaba con la negativa a ser silenciado. Comenzaba con el acto simple pero profundo de decir, yo vi, yo sé, yo no olvidaré. Comenzaba con niños que hacían preguntas incómodas, con madres que se negaban a dejar de buscar, con comunidades que decidían que la verdad valía más que la falsa paz de la ignorancia. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo zacatecano, Mateo hizo una promesa silenciosa. Prometió a las víctimas que no las olvidaría, que contaría su historia. Prometió a su comunidad que seguiría usando su voz, aunque temblara al hacerlo. Prometió a sí mismo que viviría de una manera que honrara el coraje que había visto en gente ordinaria enfrentando circunstancias extraordinarias. La noche envolvió la colonia San José, pero las velas en el memorial seguían brillando, pequeñas llamas persistentes contra la oscuridad. 16 luces por 16 vidas, recordatorios de que incluso en los lugares más oscuros, incluso contra los poderes más opresivos, la luz de la verdad podía encontrar camino.
Solo requería personas dispuestas a encenderla y protegerla, sin importar el costo. Y en esa promesa colectiva, en esa negativa compartida a olvidar y a callar, había esperanza. No la esperanza ingenua de que todo estaría bien, sino la esperanza más dura y duradera de que la lucha valía la pena, que cada pequeño acto de resistencia importaba, que la libertad del pueblo se construía no con grandes gestos heroicos, sino con la acumulación de valentías pequeñas, repetidas día tras día. Mateo tomó la mano de su madre mientras caminaban de regreso a casa. No hablaron, pero en ese simple gesto había comprensión mutua. Habían elegido un camino difícil, un camino que muchos evitaban por buenas razones, pero era su camino, y lo caminarían juntos, junto con todos los otros que se negaban a dejar que la oscuridad tuviera la última palabra. Las calles de la colonia San José estaban tranquilas esa noche, pero ya no con el silencio opresivo del miedo, sino con la quietud que viene después de pronunciar verdades difíciles. El aire se sentía diferente, más ligero de alguna manera, como si el peso de tantos secretos guardados finalmente estuviera comenzando a levantarse. Y en algún lugar de esas calles, otros niños jugaban, ajenos todavía a las complejidades del mundo que los rodeaba. Pero cuando crecieran, conocerían la historia de Mateo y sus amigos. Sabrían que hubo un tiempo cuando jóvenes ordinarios hicieron algo extraordinario. Sabrían que la libertad no se regala, sino que se conquista, paso a paso, voz a voz, verdad a verdad. Y tal vez, solo tal vez, esa historia los inspiraría a hacer sus propios actos de valentía cuando su momento llegara. Porque así es como los pueblos se liberan, no de una sola vez, sino a través de generaciones de personas que se niegan a ser silenciadas, que eligen la verdad sobre la comodidad, que insisten en que cada vida importa y merece ser recordada. El muro había sido roto, los gritos habían sido escuchados, y aunque el eco de esos gritos resonaría durante años, cada vez más fuerte, cada vez más claro, hasta que finalmente quizás vivieran en un mundo donde nadie más necesitara gritar para ser oído.